Para colmo Damas lo ha visto. No te jode, en serio. Ay, Dios. Yo creí que era fake. Bueno, señores, si alguien no quiere spoiler de la serie de Castlevania Nocturne, toca top 20. Bueno, top 20, madre mía. Top 20, Pincu, es un normal. Eres tontica. Más bien es curiosidades del Castlevania Nocturne. De calle. Vale, hasta luego. No sé, ahora me lo advierte. Porque no va a haber material letra y vamos a quemar ya. Ahora tendrá algo similar a lo tuyo. No es lo mejor, bla, 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 bla. Ahora me pone esto del adblock, ¿eh? Están quitándolo, ¿eh? Vamos a comernos las publicidades dentro de poco. Vamos a ver si curiosidad de referencia a Castlevania Nocturne. En el canal. A ver cómo se escucha. Y como ya se ha vuelto tradición en el canal, es momento de dar un repaso por todos esos secretos y curiosidades que pudimos Yo quiero encontrar entenderlo en esta porque yo primera no entendía temporada la de serie, ¿vale? Castlevania Nocturne. Una serie que si eres conocedor de la franquicia, sabrás que casi no hubo referencias a los juegos como en temporadas anteriores. Vaya. Pero eso no lo hace menos interesante, ya que son detalles que sí están presentes, junto a otros datos curiosos de verdaderos hechos históricos y hasta aspectos multiculturales. Si Vamos eres a ver. alguien que disfruta de ver todos esos pequeños detalles, estamos seguros que la vas a pasar bien. Y si eres alguien nuevo aquí, sepan que ya hicimos lo mismo con las otras temporadas, para que vayan y descubran de todo lo que se perdieron entre cada uno de sus episodios. Aquí volveremos a hacer lo mismo, y si ya están listos, veamos si ya conocías todo lo que Ese esconde peluche esta de Alu, primera como te temporada. gustaría tenerlo, ¿no, Alu? Te ponemos unos títulos de la serie. Ah, claro, Antes de ir de lleno Nocturne. con la serie, hay que decir que el título de esta temporada es una forma de referenciar a los juegos. Nocturne vendría del nombre original que recibió Castlevania Symphony of the Night en Japón, llamado Akumayo Drácula X Geka no Yasukyoku, que al inglés sería Demon Castle Drácula X Nocturne in the Moonlight. Poner Nocturne en el título de la serie es como decirnos que abarcará esos dos arcos relacionados, empezando con la historia de Richter del juego Castlevania Rondo of Blood y su secuela Symphony of the Night, historias que ocurren entre 1792 y 1797. El mal es nuestro enemigo en común. En el primer episodio, la serie trata de ponernos en un contexto histórico donde el mundo pasaba por diferentes cambios que marcarían el rumbo de diferentes gobiernos. El primer ejemplo lo vemos en Boston, Massachusetts, mostrando fuegos artificiales como referencia al Día de la Independencia del 4 de julio en Estados Unidos, siendo en 1783 cuando se declaró por primera vez como un día festivo en esta ciudad. Entre sus calles vemos a un pequeño Richter Belmont junto a su madre Julia, siendo este último un personaje nuevo ajeno a los juegos. Sin embargo, ella sería hija de Just Belmont, un héroe visto en el juego de Castlevania Harmony of Dissonance. Vale, esto lo contó Lucara, ayer. 1748, o sea, 35 años antes desde este punto de la serie. Julia seguiría con la labor familiar y su ropa es muy similar a la de su padre como el visto en la portada del juego, cierto, solo pero en que azul. en un tono azul en lugar de rojo y con ciertas modificaciones, siendo un spoiler muy discreto que nos anunciaba su conexión con Just. En el lugar aparece Olrox, un vampiro que busca venganza contra Julia luego de que ella matara a su pareja, y este personaje haría referencia al Olrox que vimos en Symphony of the Night, llevando igualmente ropa de color morado, solo que el original con un tono de piel pálido y calvo, al ser una referencia al conde Orlok de la película alemana Nosferatu, una adaptación de la novela de Drácula de Bram Stoker. En Nocturne, Olrox tendría un origen azteca, de ahí su cambio en el tono de piel. Y en su oreja izquierda podemos ver un enorme pendiente con una piedra de intenso color verde. Esto como una referencia a los accesorios de jade, cuya piedra era muy importante en la cultura mesoamericana, ya que su color se asociaba con la vida y la muerte, representaba estatus y tenía otro tipo de usos ceremoniales como los entierros. Julia y Olrox se enfrentarían y este vampiro mostraría varios movimientos del juego, como poder levitar e invocar cráneos que aparecen de un portal oscuro, aunque lo más destacable es que se puede transformar en una especie de serpiente emplumada, otra referencia a la cultura azteca y al dios Quetzalcóatl, siendo muy diferente del original que solo se transformaba en un enorme monstruo verde. Y curiosamente en el arte conceptual vemos que lleva otro pendiente en forma de serpiente, reforzando su mitología. Con Julia podemos ver cómo utiliza magia gracias a que la familia Belmont y Belnades se dieron hace ya 300 años por Trevor y Sypha. Algo que también ocurre que entendí la banda sonora o algo, pero no, lo tengo.
Tengo la recopilación. juegos, Yo pero tengo la no recopilación todos del los juego. Belmont han podido manifestar Aunque este creo que no tipo están de magia, traducidos. razón por la que muchos dependen del látigo, Oh, sí, y no me siendo acuerdo. Just un caso excepcional. Como resultado de la pelea, Julia pierde y Tú muere envíamelo por si frente a acaso y su ya está. hijo, mientras el joven Belmont escapa hacia Francia, teniendo un salto de tiempo de 9 años. De ahí pasamos a 1793, donde, si se dieron cuenta, es un año después a cómo se plantean los juegos, ubicándonos en Vandea en lugar de Valaquia, siendo una región que Anda. seguía con su propia revolución y parecía estar dominada por vampiros que estaban mezclados con la alta sociedad. Que la historia se desarrolle aquí no es por mero capricho, ya que en este lugar realmente hubo una guerra civil que empezó por la gente del pueblo buscando defender a la religión católica de un gobierno que quería desaparecer a la iglesia, siendo un suceso donde hubo muchas víctimas tratando de defender su fe y fue escalando en cosas ¿Sí está mayores traducido? por las Bueno, pues ya está. injusticias y desigualdad que sufrían. En la serie nos ponen más o menos en este contexto, en la época de la Revolución Francesa, añadiendo vampiros a la fórmula, donde estas criaturas tendrían un acuerdo con los nobles para mantener su estatus y seguir dominando a la clase baja, pero además tenían un plan ligado al Mesías vampiro, construyendo un culto cuyo símbolo es representado con una esfera oscura junto a una línea con picos, formando la imagen de un eclipse solar que tendría mayor relevancia en el futuro. Lejos de todo esto, vemos por primera vez a María Renard, una chica que forma parte de la rebelión y es un personaje importante en la historia de los juegos, Bueno, esta es la apareciendo versión por primera vez clásica. en Castlevania Round of Blood, aunque su diseño con ese estilo victoriano estaría basado en el del remake Drácula X Chronicles. Junto a ella se encuentra Richter, quien ha crecido y ahora utiliza una vestimenta azul como la de su madre, también con un diseño similar al del remake. Tras la llegada de los vampiros, María nos muestra una parte de sus habilidades invocando un par de aves rojas que hacen referencia a Suzaku, el ave fénix que conforman el grupo de las 4 bestias sagradas que usan en los juegos. Al vencerlos, María le pide a la gente que regrese al pueblo y entre ellos se encuentra un hombre llamado Jax. Esto quizá como referencia a uno de los líderes revolucionarios conocido como Jax Catelino, que formó parte en la guerra de la Vandea, el cual desafortunadamente murió por una herida de bala, y aquí también perece, pero a causa de un vampiro luego de fallar su disparo con el rifle. Podríamos decir que en ambos casos su vida dependió de un disparo de bala. Regresando con María y Richter, ambos se dirigen a la iglesia para hablar con el abad Emanuel, un personaje que, debemos adelantar, es el maestro forjador de esta historia que trabaja junto a los vampiros de la secta, guardando cierto paralelismo con el sacerdote oscuro Shaft de los juegos. Es necesario saberlo para entender la imagen de la iglesia, que podría ser una referencia al lugar donde ocurre el ritual liderado por Shaft buscando resucitar a Drácula, como lo visto en la introducción de Round of Blood. Dentro del lugar se ven pequeños detalles que tratan de reflejar esas similitudes, como las velas y la cruz, pero sobre todo por la mesa donde hacen los sacrificios, algo que veríamos más adelante, y sin mencionar que la túnica que usan los vampiros son casi los mismos colores que usa Shaft y su culto. Cuando nuestros héroes se retiran de la iglesia, podemos ver a Richter despidiéndose haciendo la icónica seña con la mano, similar a la vista en Round of Blood. Al regresar a su casa conocemos a Tera, quien aquí es la madre de María y también es una oradora como lo fue Saifa, siendo muy diferente del personaje original que solo era una doncella secuestrada por Shaft y no tenía conexión. Esto también lo dijo Alucard, lo dijo en directo. Sí, como lo habrán notado, el color de sus ojos y pelos son una referencia al primer diseño, con su pelo verde y un listón amarillo en su cabeza. Pasados unos minutos llegan unos monstruos y entre ellos vemos una arpía, una referencia a esta criatura recurrente de los juegos. Cuando parecía que estaban contra las cuerdas llegan Edward y Annette, el primero siendo un personaje nuevo y la segunda como alguien adaptada de los juegos, conocida por ser la novia de Richter. Este hecho como tal aún no ocurre en la serie y además tuvo un cambio étnico junto a otras diferencias que veríamos más adelante. Va a haber curiosidad en cada capítulo. En el segundo episodio conoceríamos a Troll Tatsuentes, un súcubo que hace referencia al personaje de Castlevania Bloodlines, donde es una bruja responsable de resucitar a Elizabeth Bathory o Elizabeth Bartley, como fue conocida en la versión americana. Se sabe que Trollta, o mejor dicho, Dorothea Sentes, fue alguien que existió y ayudaba a la condesa Bathory para cumplir sus fechorías. En este caso, Elizabeth masacraba a jóvenes vírgenes para bañarse en su sangre y según obtener eterna juventud.
Se cree que la condesa pudo ser descendiente del mismo Vlad Tepes y por esas historias llenas de misticismo también se le asoció popularmente como un vampiro. En la serie vemos a Drolta como la mano derecha de Erzsébet, entregándole a chicas para alimentarse o entretenerse con ellas mientras siguen el plan para crear la eterna oscuridad, muy diferente de los juegos donde su idea era traer a Drácula. Como curiosidad, en la escena donde tienen unas chicas secuestradas podemos ver de fondo 3 pinturas que realmente existen. En medio del rey Luis XIV de Francia, a la derecha posiblemente sea la carta de amor del pintor François Boucher y a la izquierda podría ser la chica joven leyendo de Jean-Honoré Fragonard. Más adelante, Tera nos cuenta un poco de su pasado luego de enterarse del regreso de Erzsébet. Cuando era joven vivió un tiempo en Rusia y en su diseño podemos ver esa similitud con la original vista en Round of Blood. Tera nos cuenta que tenía una hermana, algo exclusivo de la serie, la cual fue raptada por los seguidores de Erzsébet. Tera va en su rescate y en el lugar se puede ver cómo hay mujeres al filo de la muerte que servían de alimento para la condesa, algo que empata con la historia del personaje real y su fijación con las mujeres. Más adelante Richter, María, Annette y Edward se dirigen al chateau para espiar a los vampiros, preparándose para pelear al ser descubiertos. Cuando Annette está a punto de usar sus poderes, podemos escucharla recitar el nombre de Papa Legba, siendo este un mediador entre el hombre y los espíritus según el vudú haitiano, cuya frase icónica Papa Legba, ábreme la puerta, es una forma de pedirle permiso para tener contacto o invocar espíritus. Esta parte es muy importante al saber que Annette heredó los poderes de 2 deidades conocidas como orishas de sus padres, Orunmila de su madre, de donde obtiene la inteligencia y sabiduría, y Ogun de su padre, conocido como el dios de la guerra y el hierro, siendo esta la razón por la que Annette puede manipular la tierra y el metal para fabricar armas. Curiosamente, a Ogun se le conoce por usar un machete para luchar contra sus enemigos, por lo que Annette podría estar usando estas armas como referencia, o dicho de otra forma, Annette se fue al cerro a luchar con el diablo a machetazos. Con María podemos ver cómo invoca 2 bestias sagradas más, la tortuga Genbu, caracterizado por darle protección, y el tigre Byakko con el elemento rayo, efectos más o menos similares a lo que vemos en los juegos. Al ser muchos sus enemigos buscan escapar, pero desafortunadamente Edward no lo logra, muriendo en el intento, y poco después descubrimos que el abad reutilizaba los cadáveres para transformarlos en sus sirvientes, siendo Edward convertido en un monstruo, y esto ha levantado sospechas como una posible adaptación de Galamoth de los juegos, justificándolo por tener esa misma paleta de colores, su sorpresiva fuerza, el libre albedrío y hasta formar un grupo de seguidores, características que vienen del personaje original, aunque podría ser solo una gran coincidencia. La libertad era en más el tercer dulce. episodio vemos el pasado de Annette siendo una chica que desde muy joven ya era esclava junto a su madre en la colonia francesa de Santo Domingo. Aquel que los controlaba era un vampiro llamado Beaublanc, un personaje nuevo que va a casa de ellas al sentir un rastro de magia, encontrando símbolos que son usados en el vudú haitiano grabados en varios objetos. Eso lo vi yo y no me he dado cuenta. Atue, representado con un barco que es el Loa o espíritu que domina los océanos y se encarga de escoltar a las almas a su zona de descanso final. Como el Loa de la agricultura, y Erzulie-Dantor, simbolizando el amor y la protección materna. Tras la muerte de su madre por Beaublanc, Annette crecería adoptando un comportamiento más rebelde, y en el momento que iba a ser castigada vemos como uno de los capataces usa una vara de metal al rojo vivo mostrando la flor de lis, un escudo de armas que, entre otras cosas, simboliza principalmente la realeza francesa. Annette logra escapar luego de manifestar sus poderes y en su huida llega a un gran salón donde conoce por primera vez a Edward cantando ópera. Annette nos cuenta que según él podía ver el color de las almas cuando cantaba y el de ella sería el rosa. Sin embargo, Annette dice que se equivocó, ya que su color favorito es el verde. Curiosamente, la Annette de los juegos ha sufrido de varios cambios en su diseño con el pasar del tiempo, pero una constante siempre fue el color verde en su falda o vestido, siendo una posible referencia a su apariencia en los juegos. Bueno, aquí qué Tras pibona escapar está, de ¿no? Beaublanc, Annette y Edward formarían parte de los rebeldes que yacían en las montañas, y ahí es entrenada por una sacerdotisa que le enseña a usar sus poderes, mostrándonos nuevamente símbolos del vudú haitiano como el de Papa Legba y hasta su apariencia caracterizada por llevar un sombrero de ala ancha, una pipa y venir acompañado de un perro. Curioso
Parece En el curioso, cuarto ¿eh? episodio, Richter y compañía yacen bajo la iglesia viendo si el abad escondía algo, descubriendo los monstruos y los vampiros con los que colabora. En un momento de frenesí podemos ver a Richter lanzar con gran rapidez sus cuchillos contra un marqués vampiro, similar al famoso ítem Crash de los juegos. Y entre las criaturas podemos ver a uno de 3 cabezas cuya apariencia no sabemos si haya sido intencional, pero recuerda mucho la forma demoníaca de Drácula en Symphony of the Night. Curioso. Ah, ¿solo esto? Bueno, pues vale. Tras la muerte del marqués le hacen un funeral y de fondo podemos ver a su esposa cargando su cabeza. Dado que no sabemos el nombre de esta mujer, algunos creen que podría ser una referencia al jefe Headhunter de Area of Sorrow, un personaje inspirado en la princesa Langwidere del Mago de Oz, al ser alguien que tiene una colección de cabezas y puede intercambiarlas con la suya, prefiriendo cambiar de cabeza en lugar de ropa por mera vanidad. Si bien en la serie no vemos que haga exactamente lo mismo, su fijación con la cabeza y por el mismo tipo de vestimenta con su ancho vestido, para algunos le resulta familiar con el jefe del juego, aunque bien podría ser solo una coincidencia. Tras escapar de la iglesia, parte de nuestros héroes regresan al hogar y podemos ver a María en su cama hablando con su madre, y en ese momento se puede apreciar una referencia al diseño de la primera María usando ese moño rojo y el largo pelo suelto. Más adelante, Olrox y Drolta conversan en un cementerio y por unos instantes vemos en la lápida derecha el nombre de Barkerville. Esto como un chiste entre la comunidad inglesa por el ex miembro Brad Shoemaker de Giant Bomb, una de las primeras e influyentes páginas sobre periodismo de videojuegos. Durante un gameplay de Castlevania 2 Simon's Quest, hace ya más de 10 años, menciona que de chico creía que la pista de Bloody Tears sonaba como si dijera Barkerville, siendo recordado por ese inocente comentario. Specifically this like tap metal guitar solo? Yeah. Barkerville? Barkerville. Oh no. All right. You know the rest I don't know. That just popped into my head at some point. Do you remember the rest of the words? Del lado izquierdo hay otra lápida con el apellido Stark, pudiendo ser una referencia al mismo artista Steve Stark que se encargó de dibujar esa escena. Luego descubrimos en un bar que Just Belmont siempre estuvo... Sí, pero aquí lo que me dijo Alu, o no sé si estoy confundida, que te recordaba lo de Juego de Tronos. Eso es lo que recuerdo, no pensé que era el dibujante de esta escena. De dibujar esa escena. Luego descubrimos en un bar que Just Belmont siempre estuvo en el pueblo vigilando a su nieto Richter, y en su diseño podemos vaya ver vacío, que usa una camisa negra con cordones, ropa que usa por debajo de su Sin gabardina capa. roja en los juegos. Sin en capa. el bar donde se encuentran llega un vampiro amenazando Como decía a la Just Edna con Moore, una sin pose capa que tiene. nos recuerda al famoso vampiro Dio de JoJo's Bizarre Adventure. Como respuesta, Just toma el látigo de Richter y por unos instantes lo vemos dejar un rastro de su movimiento con un fondo color rojo. Claro, referencia a su poder. Es que en los Juegos de Tronos hay un personaje llamado Rob Robert. Esto similar a lo visto en su juego Harmony of Dissonance cuando corre, y el fondo rojo para enfatizar su característico color. En el sexto episodio por fin tenemos un vistazo más claro de Erzsebet, teniendo un diseño que se asemeja a la vampira Carmilla Elizabeth Bathory. Sí, combinaron los dos nombres de la película Vampire Hunter D Bloodlust, replicando lo extravagante de su peinado y los intensos tonos rojos como la sangre. Cuando Just revela su conexión con Richter, van a su cabaña y en su interior podemos ver una prenda roja sobre la cama, pudiendo ser su gabardina. Just nos cuenta de su pasado con su esposa Lily y amigo Maxim, dos personajes que conocemos por el juego Harmony of Dissonance, pero aquí nos menciona que murieron a manos de Lord Ruthven, un personaje que viene de la novela El vampiro y es conocido por ser de los primeros vampiros en la literatura inglesa. Por el lado de Annette, ella busca nuevamente contactar a los espíritus, mostrándonos el símbolo de Ogun Badagri, otra manifestación de Ogun, dibujado en el suelo. Invocarlo sirve para obtener orientación, protección o traer victoria a la batalla. Prácticamente todo lo que busca Annette en este momento. Al conectar con el mundo de los espíritus resulta curioso poder ver las almas en varios colores, posiblemente como una referencia al diálogo de Edward. Regresando con Richter, él y su abuelo son emboscados por unos vampiros, y en un momento de desesperación Richter despierta su magia de una forma tan explosiva creando una enorme cruz azul. Esto como una referencia al movimiento Grand Cross basado en el que hace Julius Belmont en Castlevania Area of Sorrow. Al recuperar sus poderes vemos cómo Richter puede crear hielo y fuego en color azul. Esto gracias al linaje Belnades, algo que Richter no hace en sus juegos y serían características más propias de Just.
Antes de terminar el episodio Ya. vemos a Richter usar la famosa banda blanca en su cabeza. Sin embargo, el contexto es muy diferente si se analiza, ya que si bien en los juegos se usa para complementar su diseño al ser un maestro en artes marciales, aquí tiene un mensaje más idealista o político, dado que la recibió para apoyar a la revolución, siendo un color que en Francia está asociado con la realeza, pero también con la libertad. O sea, este es un Richter más nacionalista. Ah, y bueno, el apellido Belmont es de origen francés, entonces no podía tener más puesta la camiseta. Bueno, Entrando a la recta curioso. final, la esposa del marqués busca venganza y vemos a María luchar mientras se sostiene de una pata de su ave para planear, muy similar a lo visto en los juegos como Symphony of the Night pudiendo elevarse. En medio de la pelea podemos ver de fondo a la vampira recostada sobre el río, reproduciendo la pintura Ofelia del artista británico John Everett Millais. Antes de atacar a María, vemos a Richter atrapar a esta enemiga usando su látigo, y en ese momento aparece una llama azul del arma que la calcina, esto como una referencia a la forma final del Vampire Killer en los juegos al estar envuelto en llamas. Por el otro lado, Erzsebet comienza con la parte final de su plan y vemos cómo esta condesa puede usar magia creando esferas transparentes de energía, teniendo un diseño muy similar a sus ataques vistos en el juego que protagonizó. En casa de Tera se Ni prepara para sabía la eso. última pelea Qué y bueno en juego. Richter podemos verlo usar una pijama de mangas rotas que arroja aires como su primer diseño en Rondo. Y para terminar el episodio vemos a Erzsebet cumplir su objetivo creando un eclipse solar, siendo un evento característico del juego Castlevania Area of Sorrow, al ser el eclipse un medio que sirvió para sellar el castillo de Drácula, aunque para no extendernos y si les interesa ya hablamos de eso a profundidad en otro video. Adyacentemente, Drolta aprovecha estas condiciones para mostrarnos su verdadera forma, cuya Es apariencia guapísima, es ¿eh? similar a la Sucubo visto en Symphony of the Night. es guapísima. Me gustó esa sucubo, ¿eh? Para el último episodio de la primera temporada nos muestran a Erzsebet adoptar características de un león debido a que bebió la sangre de Sekhmet, una diosa egipcia, hija del dios solar Ra, cuyas intenciones aquí es, por así decirlo, devorar la luz creando un eclipse solar como una forma de oposición a su padre. Richter y compañía van a la iglesia para rescatar a María, la cual fue capturada por el abad y la sacrificaría para Ya, Erzsebet para por culpa mostrar su del lealtad, padre idiota siendo que esta tiene. escena que tiene cierto paralelismo con la escena de Shaft y sus seguidores. En medio de su rescate llega Drolta, mostrándonos un movimiento muy peculiar usando sus alas, similar al ataque de la Sucubo en el juego. Por el lado de Richter vemos cómo usa su látigo combinando los elementos de sus poderes y imbuyéndolos con electricidad, hielo y, como ya lo vimos, el fuego. Aunque en la serie esto se le atribuye más por la magia de los Belnades, en el juego Lament of Innocence, que es cronológicamente el inicio de la saga, vemos que Leon Belmont capturó los elementos que podían usarse en el látigo: fuego, hielo y electricidad. Entiendo. No es que sea la gran cosa, pero es una observación que muestra la diferencia entre ambas historias y la forma en que sirve el látigo en la serie. Luego O sea, no usan repentinamente magia, llega pero sí Erzsebet atrapan a la iglesia, magia en el y por látigo. unos instantes todos se detienen mostrando un efecto de colores Está negativos, guardo. posiblemente como una referencia a las habilidades para detener el tiempo como se ha visto en los juegos, con enemigos como el conejo Cronomago o Zephyr. Desafortunadamente la condesa fue muy poderosa para ellos y Tera se sacrifica siendo transformada en vampiro, un detalle que hace referencia al final malo en los juegos donde Annette podía convertirse en vampiro si no la rescatabas antes, solo que ¡Anda! aquí ese papel lo toma Tera. Y para cerrar tenemos la aparición de Alucard, el cual aparece Está guapo. para ayudarlos, y es una participación que se podría decir fue muy temprana, dado que en los juegos aparece años después para destruir el castillo de su padre y rescatar a Richter, siendo este un suceso que marca la diferencia entre los juegos y el rumbo de la serie. Y bueno, Usan eso ha magia sido atrapada todo en un por ahora. látigo, pero Entiendo no que ellos hagan no fueron magia. muchos los detalles relacionados a la franquicia, pero de alguna forma están ahí. Quizá no tan amplio como en las temporadas anteriores, mostrándonos objetos o enemigos, pero esperemos que en la próxima temporada lo compensen agregando más cosas. Mientras, díganos, ¿sabías de estos detalles? ¿O incluso viste algo igual de curioso que hizo falta mencionar? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y con esta nos despedimos, pero no sin antes agradecer a nuestros seguidores y miembros del canal por su gran apoyo. Muchas gracias. Nos vemos y como siempre, hasta Algún la día, próxima. si tengo miembros del canal, los juntaré ahí. Ay, qué bonito este, ¿no? ¿Qué juego es este? Qué bonito, ¿no? Es súper bonito, ¿eh? Está muy bien este, ¿eh?
Está muy bien el vídeo, bien explicado, bien conciso, sin tapujos, episodio por episodio, detalles que se vean sin repetirse una y otra vez. Mira, este bonito, ¿eh? Pues coño, ¿esto es un juego? Sigo sin entenderlo. ¿Usan magia o no usan magia los Belmont? Para joder un poco a la luz, ¿no? Para joder un poquito. Vale. Vámonos.